Saltel Radio y Televisión, pertenezco a la Mesa Distrital de Comunicaciones desde el año anterior y este año estamos ejerciendo ese proceso. Quisiera, y en base a eso y perteneciendo a la mesa, plantearles la necesidad de establecer una ley, un proyecto de ley, ya que ustedes están acá, que tenga que ver con la institucionalización de los medios de comunicación comunitarios. Que trabajemos juntos, junto con Rodrigo y con la mesa, para que eso se vuelva un proyecto de ley y seamos reconocidos, y no solo Caracol y RCN tengan la posibilidad de acceso a la comunicación y a la pauta que reciben, la gran cantidad de dinero que reciben por el gobierno, y que a los medios de comunicación estamos excluidos de ese proceso. Entonces, un proyecto de ley donde quedemos incluidos sería eso. Frente a los proyectos de ley, Gustavo Petro también nos ha hablado siempre de los medios de comunicación alternativos, incluso como acaba de decir una de las personas que intervino cuando fue alcalde, pues se fijó mucho en ellos, dio apoyo, y el objetivo también como pacto histórico es fortalecerlo. Nosotros como congresistas vamos a presentar un paquete legislativo el 20 de julio. Dentro de este proceso, pues nosotros, por ejemplo, mi formación es ingeniero agrónomo, conozco algunos amigos de comunicaciones, pero no puede decir uno que puede construir solo un proyecto de ley para beneficiar a toda la comunidad que trabaja en la comunicación. Entonces, sé que hay un colegio de periodistas, sé que hay otro tipo de organizaciones. Nos gustaría que pudiéramos, con el compromiso del pacto histórico y de ustedes, ver si ya tienen algunas propuestas, unas líneas frente al tema que ustedes proponen de los medios de comunicación comunitarios. Incluso pues obviamente uno debe mirar también mucho más amplio, porque tampoco podemos dejar algunos sectores ahí de ser incluidos, pero que sí muy importante que seamos muy democráticos. Esto es como, por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas versus la democratización de la energía. Entonces, toda la energía se le está comprando a las hidroeléctricas, pero nosotros proponemos la democratización de la energía, donde el pequeño, del emprendedor, donde el joven ingeniero pueda también producir energía y pueda dársela al Estado, y pueda también estar en esa economía, participando muy activamente y también con un potencial de crecimiento. Entonces, la invitación sería para que recibir las propuestas de parte de ustedes que tengan, o busquemos entonces un encuentro para ese tema específico, donde ustedes nos presenten unas propuestas. Bueno, senador, fue una batalla dura para llegar al Senado. Había una trampa por ahí, se habían perdido un poco de votos, y eso permitió que usted esté ahora en el Senado. ¿Cuáles son las expectativas suyas cuando usted se incluyó como senador, y qué podemos esperar de su trabajo en el Senado? Bueno, Jorge, un cordial saludo. Primero agradecerte por informar. Como tú lo dices, no fue fácil porque estamos ante un establecimiento que utiliza todo tipo de acciones, artimañas para buscar imponerse, pero gracias a Dios ese proceso de robo de curules no se lo encontraron con un político, sino con un líder social como es César Pachón, y logramos pues con todo un trabajo social y un trabajo con todo el apoyo del pacto histórico poder recuperar 4 curules que nos estaban robando, y hay que decir la verdad. También decirte que en este proceso como senador de la República no es solo un senador, César Pachón, es todo un grupo que se llama Pacto Histórico. Es una alianza con Gustavo Petro, con Francia Márquez, con colectivos y movimientos ambientalistas, defensores de la madre tierra, comunidades indígenas, comunidades afro, campesinos y campesinas, con artesanos, con maestros, con todos los sectores sociales, y el compromiso es trabajar en comunidad, trabajar en equipo, y por eso estamos acá. Obviamente que desde nuestra línea traemos fortaleza en un proceso de la propuesta agraria, incluso la reforma agraria para Colombia, la modernización del campo, que lleguen las tecnologías, los recursos, los programas, que se acopien más recursos para todo el tema agropecuario y se descentralice la institucionalidad, garantizar un plan de seguridad y soberanía alimentaria, garantizar entregar los títulos de propiedad al campesinado, ejecutar los acuerdos de paz, que el agua sea un derecho, pero que digamos sea protegida,
sea resguardada, pero también sea distribuida para todas las comunidades con dignidad, a través de sus acueductos, a través de distritos de riego, que sea protegida y no se hagan minería en los páramos o contaminación como lo del fracking, que pues proyecta acabar la vida contaminando el agua. Entonces son muchas las cosas que traemos desde nuestro proceso social campesino, pero obviamente en este momento de la historia de Colombia nos sumamos y nos juntamos muchas fuerzas alternativas, sociales, diferentes partidos políticos e hicimos un pacto por la paz, por la vida y a convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Bueno, yo quería preguntarle cuál sería el primer proyecto de ley que usted va a radicar tan pronto se posesiona ahora el 20 de julio para que empiece eso a rodar y que la gente entienda lo que usted quiere hacer. El primer proyecto de ley, y nuevamente, ya no siendo oposición, es los derechos de campesinas y campesinos en Colombia. Que los campesinos podamos tener derechos. Porque hoy cuando tú miras, por ejemplo, el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, habla de unos servicios, un servicio de salud, un servicio de asistencia técnica, ciertos servicios que ni siquiera se cumplen, no, aparte eso no son servicios. Nuestros niños en el campo no tienen un preescolar, y recordemos que es la mayor etapa de desarrollo cerebral, de los 0 a los 5 años, nuestros niños y nuestras niñas campesinos no están siendo incentivados, mientras que los niños de la ciudad sí. En la primaria hay un solo profesor o profesora para los 5 cursos, para que al mismo tiempo le dé las clases a los niños de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, y nuestros niños entonces finalmente... Además de que tienen que caminar horas, ¿no? O sea, no, eso, las escuelas... Sí, pero entonces mira cómo es Colombia, hoy nos miden a todos en el conocimiento de un examen de estado, antiguo ITFES, hoy prueba de CAES, y entonces ¿cómo llegan nuestros niños y niñas campesinos cuando terminan su bachillerato a presentar un examen de estado para acceder a una universidad, si no tuvieron las condiciones que tuvieron los niños de la ciudad? Entonces hay muchos temas importantes allí en este proyecto de ley, en la niñez, en la mujer, en la salud del campesinado, en la garantía de sus derechos de comercialización y demás. Entonces este es mi primer proyecto de ley que presentaré como senador. Y ahora algo muy importante, me proyecto dentro del pacto histórico para ser el próximo presidente de la Comisión Quinta del Senado de la República y a liderar la reforma agraria de Colombia, que eso sería de las cosas más grandes que pudiera hacer como profesional del agro y como campesino que soy. Usted se me adelantó a la siguiente pregunta, que era la concentración de la tierra y una reforma agraria posible, que quería preguntarle sobre ese tema y decirle, hay una cantidad de lotes baldíos, de terrenos baldíos de muy buena calidad que pertenecen al Estado, pero que nadie, o que se los ferean o los alquilan de una manera irrisoria para ciertos grupos económicos. Esos terrenos baldíos y esa reforma agraria que usted propone, ¿en qué consistiría? Ojo que pues dicen que viene la expropiación, que viene un poco de cosas, y creo que de eso no se trata. ¿Cuál sería el proyecto que usted tiene? No, mira, ha existido muchas noticias falsas acusando o atacando a la campaña presidencial de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Decirle a la gente que eso es una mentira, es una desinformación, simplemente es por atacar nuestra campaña presidencial, pero que nosotros respetamos la propiedad privada y siempre la respetaremos, incluso cuando Petro fue alcalde lo hizo en la ciudad de Bogotá, y obviamente que lo seguiremos haciendo. Somos respetuosos de la ley, somos respetuosos de las decisiones judiciales, y obviamente hoy ya hay una proyección de una reforma agraria muy importante que es parte de la Constitución Política de Colombia, pero que este gobierno de Iván Duque la hizo trizas, que es el acuerdo de paz. Nosotros nos comprometemos a ejecutar el acuerdo de paz, y cuando tú vas al punto 1 del acuerdo de paz está el catastro multipropósito, está unos fondos de tierra, 2 fondos de tierra importantes, uno de 7 millones de hectáreas que se tienen que legalizar. Hoy nuestros campesinos viven en esa tierra en pequeñas parcelas, pero no les han dado un título de propiedad. Y entonces, ¿quién es el dueño de esa tierra? Y entonces el Estado dice, esos son los baldíos de la nación, y los persiguen y los asustan, pero esa tierra es de nuestros ancestros, que vino dándosela poco a poco a sus hijos, y hoy hay unos campesinos y campesinas que están viviendo allí, pero no es capaz el Estado, y no se le da la gana, perdónenme la palabra, de respetarles sus derechos a estos campesinos y campesinas y entregarles sus títulos de propiedad. Imagínate, por ejemplo, en Boyacá, el 65% de los predios rurales de Boyacá no tienen escritura pública. 65%. No tienen escritura pública, están en falsa tradición.
Y para que un campesino le den su título de propiedad tiene que venirse hasta Bogotá, porque ni en Boyacá ni en ningún otro departamento de Colombia la Agencia Nacional de Tierras tiene oficina. Además le quitaron las facultades a los jueces de entregar justicia sobre la tierra cuando le dicen que es falsa tradición, y entonces un juez en su pueblo ya no puede definirle a usted un proceso legal para legalizar su tierra, para sanear, para sacar sus escrituras, para cuando, por ejemplo, muere algún abuelo, algún familiar que era el mayor de la familia, y entonces todo este proceso se ha vuelto un problema en Colombia, hay un nudo allí que nosotros tenemos que entrar a desenvolver. Ahora, cumplir el acuerdo de paz, mira, te digo, proyectó 7 millones de hectáreas que tenemos que entregar la legalidad con un catastro multipropósito, ubicar de quién es cada área. Listo. Pero hay alguna claridad. Y adicional, esa tierra no es que sea quitada de otras propiedades, de otros grandes gamonales y que entonces le estén quitando la tierra para darle esas 7 millones de hectáreas a los campesinos, ¿cierto? Son gente que viene viviendo que ya la tienen, familia, que son los dueños que han vivido toda su vida, que vivieron sus padres, abuelos, pero que nadie, el Estado colombiano no le da títulos de propiedad, nosotros se los vamos a dar, porque es el derecho de esos campesinos y campesinas, y que de pronto la población colombiana no lo sabe, piensa que todo el mundo tiene su escritura, no la tienen, ¿sí? Hay un problema ahí. Otro banco que hay de tierras es de completar uno de 3 millones de hectáreas para, con los baldíos de la nación, con tierra que se le quitó a grupos al margen de la ley, a narcotraficantes y todo este tema, y completar 3 millones de hectáreas para entregarle al que no tiene tierra o al que fue desplazado por la violencia en Colombia, que hoy ¿dónde están? En las grandes urbes de las ciudades, son de vocación campesina, están en unas casas de cartón improvisadas, aguantando hambre y incluso mucho les toca, por necesidad, tener que de pronto robar porque ve a sus hijos llorar de hambre. Al solucionar este problema y empezar a darle tierra a muchos que fueron desplazados por la violencia y que hoy lamentablemente no tienen acceso a un empleo, acceso a una seguridad social, pues poderlos ubicar nuevamente en su terruño o en algunas otras regiones de Colombia, eso descongestionaría mucho las ciudades, daría más seguridad a las ciudades, más tranquilidad a las ciudades. Y no estoy diciendo que es que estas personas se dediquen a la delincuencia, no. Muchos de ellos están honradamente trabajando en diferentes actividades dentro de las ciudades, en la construcción, en el taxismo, en vendiendo tintos, lo que sea, pero algunos no han encontrado alguna forma y lamentablemente les ha tocado hacer algunas otras actividades que no son propias de su vida natural. Entonces, eso es lo que queremos, ¿sí? Adicionalmente a eso, se va a plantear que la tierra en Colombia la utilice cada cual que es dueño productivamente o que la ponga a trabajar. ¿Para qué? Para que genere empleo, para que genere materias primas para transportar o alimentos para transportar, para que genere agroindustria. Pero si alguien tiene tierra ociosa y no la utiliza, pues el Estado le va a hacer la propuesta de véndame la tierra o hagamos un acuerdo, le hago unas mejoras allá, si necesita un distrito de riego, si necesita adecuación de tierras, si necesita algunas obras de infraestructura, se las hago y usted déjeme un pedazo para poderse dar a otras personas que necesitan trabajar, ya que usted no la está trabajando. Si usted no la trabaja y no puede hacer un acuerdo con el Estado, entonces páguele un impuesto al Estado para que el Estado pueda comprar tierras en otro lugar y poner la gente a trabajar. Porque proyectamos en este gobierno, hoy se están cultivando 6,5 millones de hectáreas, proyectamos a sembrar más de 30 millones de hectáreas. Y hay un tema importante también de desinformación. Nosotros proyectamos producir más comida, más materias primas, más empleo, más agroindustria. Entonces, los señores camioneros, los transportadores de carga, no se dejen asustar con el cuentico de que porque Gustavo Petro proyecta los trenes, entonces supuestamente le van a quitar la carga. No es así. Va a haber más carga, va a haber 6 veces más carga en una proyección de 4 años o de pronto hasta más tiempo nos gaste poder producir más. Pero por lo menos en los 4 años de Gustavo Petro se va a producir más cantidad de alimentos, porque también vamos a construir el plan de seguridad y soberanía alimentaria. Ahí eso y en los 4 años no se alcanzan a construir todas las vías férreas. Quiero preguntarle ese tema justamente por eso. Nosotros estamos, los que ya tenemos una edad como la mía, hace muchos años usted veía que andaba por allá por el Tolima y ve los grandes sembradíos de arroz. Antiguamente algodón, el algodón, el maíz, y ahora todo lo estamos importando, y con $1 a 4,000 y pico de pesos como está el día de hoy, pues lógicamente pues estamos comiendo y pagando la comida mucho más cara. Con este proyecto que está proponiendo el Pacto Histórico se pretende volver a reactivar el campo, hacerle gran agroindustria para que el campo mejore. Entonces, la pregunta es,
¿En cuánto tiempo se piensa desarrollar todo ese proceso? Por lo menos nosotros vamos a dejarlo proyectado, estos 4 años de Gustavo Petro, ya se espera la democracia del país qué decisión toma, pero vamos a dejar las líneas de construcción o que ojalá se puedan, el siguiente gobierno después de este que viene, darle continuidad en lo posible, sería lo mejor, pero nos toca dejar solamente y lamentablemente proyectado, construido lo que podamos y alcancemos a hacer en 4 años, se dejará proyectado algunas cosas. Pero lo más importante, nuestra punta de lanza del desarrollo económico y social del país va a ser el desarrollo agropecuario, el desarrollo agroindustrial. Por eso estamos invitando tanto a productores pequeños, medianos y grandes a dialogar, ya que se esclarezca mucho la información real y la verdad. Nosotros proyectamos, entonces muchos asustan al gran empresario o al mediano, supuestamente expropiaciones o que los vamos a desplazar, es una total mentira. Nosotros antes le decimos allá a los ganaderos, a los grandes empresarios de Colombia también, queremos que ustedes también sean socios del Estado. Queremos que ustedes también generen más empleo y tengan más garantías en sus empresas para que puedan crecer, porque si ellos crecen van a generar más empleo y más dinámica económica. Por ejemplo, las empresas que ahorita, debido a la importación de maíz, que de eso depende la fabricación y la producción de concentrados, y ellos alimentan sus pollos, que ellos alimentan sus gallinas para producir el huevo, el precio de un huevo que pasó de 300, 350 pesos a 450, 500 pesos. ¿Por qué fue? Porque lamentablemente el gobierno deja disparar la inflación como quiera, porque la tiene sujeta al precio del dólar todo el tema de la alimentación. Entonces, nosotros vamos a proponer un programa de maíz para Colombia, donde las 6.200.000 toneladas que hoy se importan a Colombia, las vamos a empezar a proyectar en una etapa de transición, eso no es de un día para otro. Poco a poco, con organizaciones campesinas, con cooperativas y también con empresas, a sembrar el maíz en Colombia, a hacer unas alianzas público-privadas, para producir los concentrados y garantizarle a las empresas que producen también alimentos en Colombia que van a tener siempre el maíz, el concentrado, una materia prima a un costo sostenible, para que ustedes también nos mantengan el costo de la alimentación y no se nos infle la canasta familiar, y para que el ama de casa le alcance la platica para más mercado. Entonces no tengan que subirle al huevo, porque está sujeto al precio del dólar con las importaciones, subirle de repente el 50 o el 100% de lo que valía, o a la libra de carne o a la libra de arroz. Entonces todo eso lo vamos a garantizar con un programa de seguridad y soberanía alimentaria, y vamos a construir una institución que es similar al IDEMA, no sé si su merced lo recuerda, sí, claro. El Instituto de Mercadeo Había Agropecuario, el INA y después el que IDEMA, compraba a los campesinos toda la cosecha, le compraba por encima del costo de producción para que nuestros campesinos no pierdan, y la distribuía dentro del mercado colombiano para que el ama de casa comprara sus productos a un precio rentable, ¿sí? Entonces, el Estado colombiano, nosotros vamos a volver a ver esos silos. Yo creo que usted recuerda los silos para almacenar el maíz, para almacenar el arroz, para almacenar el trigo y la cebada, que también son parte fundamental. Que además lo producíamos acá. Hoy todo el trigo y toda la cebada se importa, y eso fue una falla que afectó a los productores de papa, y ahorita todo el mundo siembra papa. Cuando vamos a volver nosotros con nuestro proyecto de Gustavo Petro y Pacto Histórico a rotar con trigo, con cebada, con la papa, con la quinoa incluso, con la quinoa para volver a hacer la bienestarina también para la alimentación de los niños en los diferentes lugares de Colombia. Entonces se viene un cambio fuerte, una modernización del campo, donde vamos a apoyar en temas de asociatividad, cooperativismo, infraestructura para la agroindustria, garantizar compra de toda la producción, garantizar la distribución de los alimentos dentro de Colombia, apoyar el mejoramiento de las vías terciarias con bancos de maquinaria amarilla, trabajando con las juntas de acción comunal, apoyando con los bancos de maquinaria agrícola también en las diferentes regiones, construyendo la infraestructura para secar, para almacenar los granos y para poder transar con esos granos también hacia el mercado mundial. Porque es que, por ejemplo, se vienen unas crisis climáticas en el mundo, y si Colombia tiene almacenado maíz, arroz, trigo, cebada, va a poder transar. Por ejemplo, ahorita se disparó el precio del trigo, se disparó el precio de la cebada por el problema de Rusia y Ucrania. Entonces, nosotros vamos a tener esa oportunidad y lo vamos a hacer. Por ejemplo, le digo algo muy básico, en Colombia no tenemos plantas pulverizadoras de leche. Hay una privadita pequeña en la costa, pero por ejemplo, nuestros niños campesinos, así yo como campesino estoy ordeñando la vaca al lado de su escuela, mi leche nunca me la van a comprar, porque la leche que se comercializa tanto en Colombia para ese tipo de compras públicas locales como en el extranjero, es leche
en polvo. Y si nosotros no tenemos la infraestructura para maquilarla y ponerla en polvo, para que no sea perecedera y no se dañe por las bacterias, pues entonces, ¿para qué firmaron TLCs y por qué nos comprometieron si nunca nos dieron las herramientas? Claro. Entonces vamos a construir esa agroindustria con las organizaciones de productores. Entonces los ganaderos que tengan esa seguridad y esa tranquilidad que con el gobierno de Gustavo Petro, la rentabilidad que perdieron los últimos años la van a recuperar y mucho más. Y los vamos a invitar a ser agroindustriales a ustedes. Y los vamos a invitar a garantizarle la seguridad y soberanía alimentaria a Colombia y que vamos a buscar renegociar los tratados de libre comercio y a reducir o ir frenando esas importaciones para que la producción nacional valga y salga adelante y económicamente sea rentable para todo el campesinado colombiano. Ahí tengo otra pregunta, tocamos lo del tren y lo de los camiones y las vías, las vías que penetren para que poder sacar todos esos productos, cómo está prevista en este gobierno que viene del doctor Petro y cómo lo del tren, porque la gente se ríe de imaginarse un tren que vaya de Buenaventura a la costa y dicen que eso es un chiste, pero creemos, porque lo hemos visto en otros países, aquí todos nos reímos, pero no vemos lo que pasa en otros países donde sí sucede eso y donde sí los hay, y sobre las vías que se van a hacer, ¿qué tienen programado? Sí, Jorge, mira, lo que tú dices es verdad, hay mucha gente que desde la ignorancia se ríe, pero cuando tú vas a Europa o vas a Asia, por ejemplo a China, que yo he tenido la oportunidad de ir, cuando hemos ido, por ejemplo, a Reino Unido, a diferentes países que hoy están más desarrollados que Colombia. ¿Cómo se han desarrollado? Pues haciendo sus vías férreas, buscando organizar sus mercados, su producción, cada uno concentrarse en una parte de la cadena productiva, incentivando, dando recursos, haciendo alianzas público-privadas, en fin. Entonces, ¿cómo se proyecta esto? Mira que el desarrollo rural, cuando tú me dices de vías terciarias, ¿cómo se ha hecho el poco desarrollo rural que hay en Colombia? ¿Quién hizo los acueductos? Fuimos nosotros los campesinos a pica y pala y hacíamos convenios, la Junta de Dirección Comunal con los alcaldes para que nos dieran la manguera, en ese entonces ni tubería había, la manguera, el material para hacer los tanques para almacenar el agua, en fin. ¿Cómo se hicieron incluso la escuela de mi vereda? Cuando mi papá era presidente de Junta de Acción Comunal, hicimos esa escuela porque ellos buscaron que la alcaldía les diera los materiales y ellos pusieron la mano de obra. Incluso mi papá puso el lote donde se construyó la escuela de mi vereda. ¿Cómo se llevó la luz a mi vereda en ese entonces? Eran postes de madera, ya no eran postes de cemento. Sí, los conocí yo. Los jalábamos con el carro de yunta porque allá no subía carro, con la yunta de bueyes, y lo mismo las ruedas de alambre con la yunta de bueyes porque no había carretera. Nosotros teníamos unos caminos antiguos y por ahí subíamos todo con los caballos, con las yeguas, las mulas, todo, las mulas de 4 patas, aclaro, y así fue que hicimos el desarrollo rural. Entonces, ¿en dónde nos vamos a apoyar para hacer el desarrollo rural? Con las juntas de acción comunal y con las comunidades, porque mira esto, una junta de acción comunal, mientras hoy la contratación de una placahuella, el kilómetro de placahuella está sobre los 1.200 millones de pesos, con una junta de acción comunal, ese mismo kilómetro de placahuella y de mejor calidad, te salen en 200 millones de pesos o menos. Imagínate. O sea que con lo que hoy se construyen, un kilómetro de placahuella con los grandes contratistas de Colombia, tú pudieras construir 6 kilómetros o hasta más, claro. Le generas empleo a la comunidad va a cuidar, va a dejar bien hecha la obra, en fin, o sea, hacia allá nos vamos a proyectar, porque hubo cosas en el pasado que funcionaron muy bien, hasta que llegó la apertura económica de César Gaviria y las dañó, hasta que llegó todo el ataque a la poca institucionalidad que había del agro, como fue la Caja Agraria, como lo fue el IDEMA, como lo fue el INCORA, como lo fueron programas que fueron exitosos en Colombia y que nosotros, con la responsabilidad que nos hace como campesinos de estar hoy en el Congreso y al lado de Gustavo Petro, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, que es un reto muy importante, pero yo creo que llega un momento crucial para el desarrollo económico, social y agropecuario de Colombia. Bueno, senador, ya para terminar y darle las gracias por esta entrevista, ¿qué mensaje le da a usted a los colombianos a vísperas de 20 días cerca a la campaña del doctor Petro? Yo creo que usted le mande un mensaje. Bueno, decirles algo importante. Yo como un hombre de campo estoy acá no porque quise, participando en la política y apoyando ya a Gustavo Petro. Lo hice porque alguna vez nos quitaron la tierra, el Banco Agrario nos quitó la tierra, perdimos lo que teníamos, y todo fue trabajado honradamente y dignamente.
llegó el día que no tuvimos para comprar abono, ni semilla, ni poder seguir produciendo alimentos. Nosotros generábamos empleo honradamente y eso nos lo quitaron, y eso lo vamos a recuperar, y la única persona que nos va a dar esa garantía es Gustavo Petro, porque estamos siendo parte de un equipo de construcción social para un nuevo país y sobre todo para que el campo vuelva a renacer, para que cuidemos el agua, para que los niños no se nos mueran de hambre en este país y para que realmente haya dignidad humana y que nos volvamos en una potencia mundial de la vida, como lo promueve siempre Gustavo Petro. Por eso los invito a que voten y apoyen este 29 de mayo a Gustavo Petro y a Francia Márquez, y que inviten a muchos en sus comunidades a que voten por nosotros, por esta campaña, porque no es solo Gustavo Petro, somos nosotros los campesinos, los indígenas, los afro, los diferentes sectores que creemos en este proyecto y que somos parte de construcción colectiva de este proyecto, porque no es solo Gustavo Petro, somos el pueblo colombiano quien está con él construyendo este proceso. Y que, ojo, porque le está llegando mucha desinformación, muchas noticias falsas, no crean de eso. Nadie va a expropiar, nadie va a dañar las pensiones, todo lo contrario. Vamos a dar mejores condiciones sociales y vamos a trabajar con la gente humilde de este país. Bueno, senador, estuvimos con el senador César Pachón en este programa especial de Santel para ustedes. Ya saben, escúchenlo a él y saquen sus propias conclusiones de lo que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias.